Mis propios hijos me dijeron que ya no era parte de esta familia, que me fuera de la casa que yo misma construí con estas manos arrugadas que ahora tiemblan al recordar sus palabras. Se reían mientras empacaban mis cosas en bolsas de basura, como si fuera un estorbo que había que desechar. Al día siguiente, hice algo que les quitó hasta el apellido. Algo que nunca imaginaron que su vieja madre sabía hacer. Algo que cambió todo para siempre. Mira, hijo, déjame contarte lo que pasó realmente aquella tarde de noviembre, cuando el viento frío se metía por las rendijas de la ventana de mi cocina y yo preparaba el mole que tanto les gustaba. ¿Por qué? Hay historias que duelen tanto que solo se pueden contar cuando el alma ya no aguanta más el peso del silencio. Y esta es una de esas historias que te va a enseñar que nunca, pero nunca, subestimes a una mujer que ha criado hijos ingratos con sus propias lágrimas y sudor. Tengo 74 años, y durante 50 de ellos fui la esposa perfecta, la madre abnegada, la suegra complaciente. Viví en esta misma casa desde que me casé con tu abuelo Ramiro, que en paz descanse. Aquí nacieron mis 3 hijos, Roberto, el mayor, que siempre fue mi orgullo, Carmen, mi única hija, la luz de mis ojos, y Eduardo, el menor, mi bebé eterno. En estas paredes resonaron sus primeros llantos, sus risas infantiles, sus primeras palabras. En este patio los vi crecer, los vi convertirse en adultos, casarse, traer a sus propios hijos a que yo los cuidara mientras ellos trabajaban. Cuando tu abuelo murió hace 10 años, me quedé sola en esta casa de 4 recámaras que de repente se sintió enorme y vacía. Pero mis hijos me dijeron que no me preocupara, que ellos siempre estarían ahí para cuidarme. Roberto, que ya era ingeniero exitoso, me prometió que nunca me faltaría nada. Carmen, casada con un hombre de dinero, me decía que yo era la mejor abuela del mundo y que sus hijos me adoraban. Eduardo, aunque siempre fue el más rebelde, me abrazaba fuerte y me susurraba que yo era su heroína. Durante años creí en esas promesas. Me levantaba a las 5 de la mañana para hacer el desayuno cuando venían de visita. Planchaba la ropa de mis nietos, les cocinaba sus platillos favoritos, los cuidaba cuando estaban enfermos mientras mis hijos y sus esposos trabajaban. Gasté mis ahorros en sus cumpleaños, en sus graduaciones, en todo lo que necesitaran. Mi pensión se iba completa en mantener esta casa, en pagar los servicios, en tener siempre la despensa llena por si alguno aparecía con hambre, pero el tiempo tiene una manera cruel de mostrar la verdadera cara de las personas. Poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Los "te amo, mamá" se volvieron saludos apresurados. Los domingos familiares se convirtieron en excusas telefónicas. Y yo, como una tonta, seguía esperándolos, poniendo la mesa para 6 personas cuando sabía que solo iba a comer sola. El año pasado, Roberto perdió su trabajo. Carmen se divorció y necesitaba dinero para el abogado. Eduardo tuvo problemas con su negocio. Y los 3, mis 3 hijos que había criado con tanto amor, empezaron a mirar mi casa con ojos diferentes. Ya no veían el hogar donde crecieron. Veían una propiedad valiosa en el mejor barrio de la ciudad. Las conversaciones comenzaron de manera sutil. Mamá, esta casa es muy grande para ti sola. Mamá, ya estás mayor, necesitas que alguien te cuide. Mamá, sería mejor que te fueras a un lugar más pequeño. Yo les decía que me sentía bien aquí, que esta era mi casa, mi refugio, el lugar donde guardaba todos mis recuerdos. Pero ellos insistían, cada vez con menos paciencia, cada vez con más desesperación. Una tarde de octubre, llegaron los 3. Juntos. Era raro verlos así, unidos, porque normalmente se llevaban mal entre ellos. Pero ahí estaban, sentados en mi sala como si fueran a darme alguna noticia importante. Roberto, siempre el que hablaba por los demás, carraspeó y me dijo que habían estado hablando entre ellos y que habían tomado una decisión sobre mi futuro. Mamá, me dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado en sus años de vendedor. Encontramos el lugar perfecto para ti. Es una residencia muy bonita, con enfermeras las 24 horas, actividades para personas de tu edad, y no tendrás que preocuparte por nada. Carmen añadió que sería lo mejor para mí, que ya no tendría que cargar con la responsabilidad de esta casa tan grande. Eduardo, que ni siquiera me miraba a los ojos, murmuró algo sobre que era por mi propio bien. Les pregunté quién iba a pagar esa residencia, porque yo sabía que eran caras. Se miraron entre ellos con esas miradas cómplices que me helaron la sangre. Bueno, mamá, dijo Roberto, tendríamos que vender la casa para poder costear tu estancia. Como si fuera lo más natural del mundo. Como si esta casa no fuera mía.
como si yo fuera una niña que no puede tomar sus propias decisiones, les dije que no. Que esta era mi casa y aquí me iba a quedar hasta que Dios me llevara con tu abuelo. Que si querían ayudarme, podían visitarme más seguido, llamarme de vez en cuando, tratarme como a la madre que fui para ellos. Pero vender mi casa, jamás. La máscara se les cayó esa misma tarde. Roberto se puso de pie y comenzó a gritarme que yo era una egoísta, que no pensaba en las necesidades de mis hijos, que él necesitaba el dinero de la venta para salvar su matrimonio y su futuro. Carmen lloró lágrimas de cocodrilo diciendo que yo no la amaba, que después de todo lo que había hecho por mí, yo no era capaz de hacer este sacrificio por ella. Eduardo me acusó de ser una vieja amargada que se aferraba al pasado sin pensar en el futuro de sus nietos. Esa noche, después de que se fueron dando portazos y gritando insultos, me quedé sentada en mi mecedora, viendo las fotos familiares que decoraban la repisa de la chimenea. Fotos de cumpleaños felices, de navidades en familia, de momentos que creí que significaban algo para ellos. Y por primera vez en mi vida, me permití llorar por la traición de mis propios hijos, pero ellos no se iban a dar por vencidos tan fácilmente. Durante las siguientes semanas, la presión aumentó. Llegaban sin avisar, revisaban la casa como si fuera suya, hacían comentarios sobre lo que estaba roto, lo que había que arreglar, lo caro que era mantener una propiedad así. Trajeron a un agente inmobiliario sin mi permiso. Comenzaron a llevarse cosas, para guardarlas, decían, pero yo sabía que se las estaban repartiendo. Una mañana encontré a Carmen en mi recámara, revisando mi joyero. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que solo estaba viendo qué cosas podía necesitar en la residencia y cuáles era mejor que se quedaran, en familia. Se llevó los aretes de perlas que tu abuelo me regaló en nuestro aniversario número 25. Los que yo había planeado dejarle a ella en mi testamento. Roberto apareció un día con papeles que quería que firmara. Decía que era solo para facilitar las cosas cuando llegara el momento. Yo no soy tonta, sé leer, y me di cuenta de que eran documentos que prácticamente les daban poder legal sobre mis propiedades. Cuando me negué a firmar, su esposa, esa víbora que nunca me quiso, le dijo en mi propia cara que yo era una vieja tercuda que no sabía lo que me convenía. Eduardo, mi bebé, mi hijo menor al que defendí toda la vida de los regaños de su padre, fue el que más me dolió. Un día llegó borracho a mi casa, oliendo a cantina y a traición. Me gritó que yo era una mala madre, que siempre había preferido a sus hermanos, que él necesitaba su parte de la herencia ahora, no cuando yo me muriera. Me empujó cuando traté de calmarlo, y yo caí al suelo de mi propia cocina, donde había preparado miles de comidas para él. ¿Te imaginas lo que se siente que el hijo que cargaste en tu vientre, que amamantaste, que curaste cuando estuvo enfermo, te empuje al suelo de tu propia casa? ¿Te imaginas el dolor de ver a tus hijos, la gente que más amas en este mundo, convertidos en extraños que solo quieren despojarte de todo lo que tienes? La gota que derramó el vaso fue aquella tarde de noviembre que te mencioné al principio. Llegaron los tres con sus cónyuges y algunos de mis nietos mayores. Pensé que finalmente habían reflexionado, que venían a disculparse, a buscar una solución que nos conviniera a todos. Qué ingenua fui. Roberto tenía unos papeles en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mamá, me dijo, ya no podemos seguir con este teatro. O firmas los papeles para vender la casa voluntariamente, o vamos a tener que declararte incompetente mentalmente. Tenemos testigos de que ya no puedes cuidarte sola. Carmen, mi propia hija, la que había cargado en mis brazos cuando tuvo pesadillas, asintió con la cabeza. Mamá, es por tu bien. En la residencia vas a estar mejor atendida. Y nosotros podremos usar el dinero de la venta para asegurar tu futuro. Eduardo, evitando mirarme, murmuró, además, ya no eres realmente parte de esta familia. Has cambiado mucho, mamá. Ya no eres la mujer que nos crió. Y entonces Roberto, mi hijo mayor, mi orgullo, se rió. Se rió mientras me decía las palabras que me partieron el alma, ya no eres parte de esta familia. Mejor empaca tus cosas y vete por las buenas, antes de que tengamos que sacarte por las malas. Sus esposas se reían también. Mis propias nueras, a las que había tratado como hijas, se burlaban de mi dolor. Algunos de mis nietos mayores miraban hacia otro lado, avergonzados pero sin la valentía de defenderme. Esa noche, después de que se fueron riéndose y dejando los papeles sobre mi mesa del comedor, me senté en mi mecedora y tomé una decisión. No iba a ser la víctima de esta historia.
No iba a permitir que mis hijos ingratos se salieran con la suya. No iba a dejar que me despojaran de mi dignidad y mi hogar sin consecuencias. Verás, hijo, hay algo que mis hijos nunca supieron sobre mí. Algo que ni siquiera tu abuelo sabía completamente. Antes de casarme, trabajé durante 5 años como secretaria en un despacho de abogados. Aprendí muchas cosas sobre leyes, sobre testamentos, sobre herencias. Y durante todos estos años, mientras ellos me veían solo como una vieja ama de casa, yo había estado informándome, leyendo, preparándome. Para proteger lo que era mío, al día siguiente de su visita, muy temprano en la mañana, tomé mi bolsa y me fui al centro de la ciudad. Primero visité a mi abogado, el licenciado Martínez, que había sido compañero de trabajo de tu abuelo. Un hombre honrado que conocía a mi familia desde hacía décadas. Le conté toda la situación y él, indignado por el comportamiento de mis hijos, me ayudó a poner en marcha mi plan. Lo primero que hicimos fue cambiar completamente mi testamento. Mis hijos, que esperaban heredar mi casa y mis ahorros, se quedaron sin nada. Absolutamente nada. Doné mi casa a una fundación que ayuda a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Mis ahorros y mi seguro de vida se fueron a una organización que construye hogares para niños abandonados. A cada uno de mis hijos les dejé exactamente un peso simbólico y una carta explicando por qué, pero eso no fue todo. Resulta que la casa donde habían vivido toda su vida, la que creían que era nuestra propiedad familiar, en realidad estaba únicamente a mi nombre. Tu abuelo, que era un hombre previsor, había insistido en que fuera así para protegerme en caso de que algo le pasara. Durante 50 años, yo había sido la única dueña legal de esa propiedad, pero nunca se los había mencionado porque nunca pensé que sería necesario. El licenciado Martínez me explicó que tenía derecho a desalojar a cualquier persona que estuviera molestándome en mi propiedad, incluso si eran mis hijos. También me ayudó a interponer una denuncia por violencia intrafamiliar, por las amenazas, el empujón de Eduardo, y el intento de despojarme de mis bienes mediante coacción. Esa misma tarde, regresé a casa con una orden de restricción contra mis 3 hijos y 2 oficiales de policía que me acompañaron para asegurar mi seguridad. Cuando toqué el timbre de mi propia casa, Roberto abrió la puerta con esa sonrisa prepotente de siempre. ¿Ya reflexionaste, mamá? ¿Vienes a firmar los papeles? Le entregué la orden de restricción y le dije, con una calma que ni yo sabía que tenía, tienes 1 hora para sacar todas tus cosas de mi casa. Y lo mismo va para tus hermanos. A partir de ahora, tienen prohibido acercarse a menos de 200 metros de mi propiedad. Su cara de sorpresa valió cada lágrima que había derramado por culpa suya. Carmen llegó corriendo cuando escuchó los gritos de su hermano. Mamá, ¿qué estás haciendo? No puedes hacer esto. Somos tu familia. No, le respondí, sintiendo cómo se me enderezaba la espalda por primera vez en meses. Una familia no amenaza, no empuja, no despoja. Una familia no se ríe del dolor de su madre. Ustedes dejaron de ser mi familia el momento en que decidieron que mi casa valía más que mi cariño. Eduardo llegó 1 hora después y encontró sus cosas empacadas en la banqueta. Trató de entrar por la fuerza, pero los policías estaban esperándolo. Lo arrestaron esa misma noche por violar la orden de restricción. Pasó 3 días en la cárcel antes de que su esposa pudiera pagar la fianza, pero la verdadera sorpresa vino 1 semana después, cuando el licenciado Martínez me informó que había investigado un poco más sobre las finanzas de mis hijos. Resulta que Roberto no solo había perdido su trabajo, también tenía deudas enormes por apostar en casinos online. Carmen no se había divorciado, había inventado esa historia para obtener dinero, cuando en realidad su matrimonio estaba perfectamente bien. Eduardo no tenía problemas con su negocio, lo había cerrado porque prefería emborracharse todos los días en lugar de trabajar. Mis hijos no necesitaban el dinero de mi casa para resolver crisis reales. Lo querían para seguir financiando sus vicios y sus mentiras. Durante meses me habían manipulado, chantajeado emocionalmente, y tratado de despojarme de mi hogar para costear sus caprichos y sus irresponsabilidades. Si quieres escuchar más de mis historias, suscríbete y únete a nuestra familia, la familia real que se construye con respeto y cariño genuino, no con sangre y obligaciones. La noticia de lo que había hecho se extendió rápidamente por el barrio, por la familia extendida, por todos los que nos conocían. Las reacciones fueron variadas. Algunos me apoyaron completamente, otros pensaron que había sido muy dura con mis hijos. Pero ¿sabes qué es lo que más me sorprendió?
la cantidad de mujeres mayores que se acercaron a contarme historias similares. Historias de hijos ingratos, de familias que solo aparecen cuando necesitan dinero, de madres abandonadas después de una vida de sacrificios. Mi hermana Rosa, que vive en Guadalajara, me llamó llorando para decirme que era la mujer más valiente que conocía. Ojalá yo hubiera tenido tu valor cuando mis hijos me quitaron la casa de papá, me dijo. Mi comadre Esperanza me confesó que sus hijos la habían convencido de vender su casa y ahora vivía en un cuartito en la azotea, arrepentida pero sin poder recuperar lo que había perdido. Mis nietos menores, los que aún eran muy pequeños para entender completamente lo que había pasado, empezaron a visitarme en secreto. Se escapaban de sus casas para venir a verme, porque extrañaban mis cuentos, mis galletas, mis abrazos. Sus padres les habían prohibido verme, diciéndoles que la abuela se había vuelto loca, que era peligrosa. Pero los niños saben reconocer el amor verdadero. Sofía, la hija de Carmen, de apenas 8 años, llegó un día llorando a mi puerta. Abuela, me dijo, mami dice que ya no te quiere y que tú tampoco nos quieres a nosotros. Pero yo sé que eso es mentira. ¿Verdad que todavía me amas? La abracé tan fuerte que pensé que se me iba a romper el corazón. Por supuesto que los amaba. Ellos no tenían la culpa de tener padres tan mezquinos. Fue entonces cuando decidí hacer algo más. No podía permitir que mis nietos crecieran pensando que su abuela los había abandonado. Así que empecé a escribir cartas. Cartas largas, detalladas, donde les explicaba toda la verdad de una manera que pudieran entender según su edad. Les conté por qué había tenido que tomar esas decisiones difíciles, porque sus padres ya no podían visitarme, porque el amor de una abuela nunca se acaba sin importar las circunstancias. Le pedí al licenciado Martínez que guardara esas cartas en su despacho, con instrucciones de entregarlas a mis nietos cuando cumplieran 18 años. Para que supieran la verdad. Para que entendieran que su abuela los amó hasta el último día de su vida. A pesar de todo, los meses pasaron, y mi vida cambió completamente. Sin la presión constante de mis hijos, sin las visitas llenas de tensión y reproches, encontré una paz que no había sentido en años. Volví a pintar, algo que había abandonado desde que me casé. Empecé a cuidar un pequeño jardín en el patio trasero. Hice amigas nuevas en el parque donde iba a caminar todas las mañanas. La señora Mercedes, una viuda de mi edad que vivía 3 casas más abajo, se convirtió en mi compañera de aventuras. Íbamos juntas al mercado, al cine, a misa los domingos. ¿Sabes qué?, me dijo un día mientras tomábamos café en mi cocina, nunca te había visto tan tranquila y feliz como ahora. Y tenía razón. Por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí misma. Mis hijos intentaron varias veces romper la orden de restricción. Roberto contrató un abogado para tratar de demostrar que yo estaba mentalmente incapacitada, pero el juez desechó el caso cuando vio todas las pruebas de su comportamiento abusivo. Carmen mandó a sus hijos mayores a tocar mi puerta, pensando que yo no sería capaz de negarles la entrada, pero yo me mantuve firme. Les expliqué que los amaba, pero que no podía permitir que sus padres los usaran para manipularme. Eduardo fue el más insistente. Aparecía borracho afuera de mi casa, gritando que yo era una mala madre, que él me había amado más que nadie, que era injusto lo que le estaba haciendo. Una noche lo encontré llorando sentado en la banqueta, y por un momento, mi corazón de madre se ablandó. Estuve a punto de abrir la puerta, de abrazarlo como cuando era niño y tenía pesadillas. Pero entonces recordé el empujón, recordé cómo se había reído cuando Roberto me dijo que ya no era parte de la familia. Recordé todas las veces que había llegado a pedirme dinero con promesas que nunca cumplía, todas las mentiras, toda la manipulación. Y me quedé del otro lado de la puerta, viendo por la ventana cómo mi hijo menor se alejaba tambaleándose en la madrugada. ¿Te imaginas lo que cuesta ver sufrir a un hijo, incluso cuando ese hijo te ha lastimado profundamente? ¿Te imaginas la fuerza que se necesita para mantenerte firme cuando cada fibra de tu ser de madre te grita que abras los brazos y perdones una vez más? Un año después de aquel noviembre terrible, recibí una visita inesperada. Era Javier, mi nieto mayor, el hijo de Roberto. Tenía 17 años y venía con los ojos rojos de llorar. Se quedó parado en mi puerta, sin atreverse a entrar por la orden de restricción, pero necesitaba hablar conmigo. Abuela, me dijo con la voz quebrada, sé que no debería estar aquí, pero necesito que sepas la verdad. Papá nos mintió sobre todo. Nos dijo que tú nos habías desheredado por maldad, que te habías vuelto una persona cruel y egoísta.
pero yo me enteré de lo que realmente pasó. Escuché a papá hablando por teléfono sobre las deudas del casino, sobre cómo planeaban quitarte la casa. Se secó los ojos con la manga de su chamarra y continuó, también sé lo del empujón. Del tío Eduardo. Mi prima Sofía me contó. Y sé que mamá se llevó tus aretes sin permiso. Abuela, perdóname por no haber venido antes. Perdóname por haber creído sus mentiras. Yo todavía te amo. Esa tarde rompí mi propia regla. Le abrí la puerta a Javier y nos sentamos en la sala a hablar durante horas. Le conté toda la historia desde mi perspectiva, sin omitir detalles pero también sin intentar ponerlo en contra de su padre. Le expliqué que las decisiones que había tomado no eran por venganza, sino por protección propia y por dignidad. Javier me pidió perdón en nombre de toda la familia, pero yo le dije que él no tenía nada de qué disculparse. Tú eras menor de edad cuando pasó todo esto, le dije. No era tu responsabilidad defender a tu abuela. Era responsabilidad de tus padres comportarse como adultos civilizados. Antes de irse, me preguntó si algún día podría perdonar a su padre. Yo le fui honesta, no lo sé, hijo. El perdón no es algo que se pueda forzar. Pero lo que sí te puedo prometer es que mi amor por ustedes, mis nietos, nunca va a cambiar. Las acciones de sus padres no son culpa suya. Esa visita de Javier cambió algo en mí. Me di cuenta de que mi decisión había sido correcta, pero que también tenía que estar abierta a la posibilidad de sanar, eventualmente, algunas de las heridas familiares. No con mis hijos, quizás nunca con ellos, pero sí con las nuevas. Generaciones que no tenían la culpa de los errores de sus padres. Poco a poco, otros nietos comenzaron a visitarme cuando cumplían la mayoría de edad. Llegaban con curiosidad, con miedo, con amor reprimido durante años. Cada conversación era diferente, pero todas terminaban con abrazos largos y promesas de mantener contacto a escondidas de sus padres. Mi nieta Ana, la hija de Eduardo, me confesó que había estado ahorrando dinero de su trabajo de medio tiempo para poder independizarse y venir a vivir conmigo. Abuela, me dijo, en mi casa solo hay gritos, borracheras y peleas. Aquí contigo siempre había paz, siempre había amor. Quiero recuperar eso. No te vayas todavía, suscríbete para escuchar lo que tengo que contarte después, porque esta historia aún no termina, y lo que viene te va a enseñar algo importante sobre el valor de la familia real. La vida tiene formas misteriosas de completar los círculos. Hace 6 meses, recibí una llamada que nunca esperé. Era Carmen, mi hija, pero su voz sonaba diferente. Quebrada, humilde, muy distinta a la mujer arrogante que había conocido en los últimos años de nuestro conflicto. Mamá, me dijo, y pude escuchar que estaba llorando, necesito hablar contigo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero estoy desesperada. Su esposo, el hombre de dinero del que siempre presumía, la había dejado por una mujer más joven. Se había llevado todo, los ahorros, la casa, los carros. Carmen se había quedado prácticamente en la calle con sus hijos menores. Roberto había perdido su casa por las deudas del juego y estaba viviendo en un departamentito rentado con su familia, apenas sobreviviendo. Eduardo había tocado fondo con el alcohol y estaba internado en una clínica de rehabilitación. Mamá, continuó Carmen, sé que no merezco tu perdón. Sé que fui una hija terrible, egoísta, cruel. Pero mis hijos, tus nietos, no tienen dónde vivir. No te pido que me recibas a mí. Te pido que por lo menos pienses en ellos. Colgué el teléfono sin responder. Necesitaba tiempo para procesar lo que había escuchado. Por una parte, sentía una satisfacción amarga al saber que la vida les había cobrado su traición. Por otra parte, mi corazón de abuela sufría al imaginar a mis nietos sin hogar, pagando por los errores de sus padres. Durante días no pude dormir bien. Caminaba por mi casa, esa casa que habían querido arrebatarme, y reflexionaba sobre lo que significaba realmente el perdón. ¿Perdonar era olvidar? ¿Era poner la otra mejilla sin importar cuántas veces te golpearan? ¿O había una forma de perdonar sin ser tonta, de ser compasiva sin ser víctima? Una tarde, mientras regaba mis plantas en el jardín, recordé algo que tu abuelo me había dicho muchos años atrás. Estábamos discutiendo sobre un problema que había tenido con mi hermana Rosa, y yo estaba muy enojada, decidida a no hablarle nunca más. Esperanza, me dijo tu abuelo con esa sabiduría tranquila que lo caracterizaba, el rencor es como tomar veneno esperando que la otra persona se muera. Al final,
La única que se está envenenando eres tú. Esa noche llamé al licenciado Martínez. Y le pedí una cita. Tenía una idea, algo que podría ayudar a mis nietos sin premiar el comportamiento de mis hijos. Algo que me permitiera ser compasiva sin ser tonta. Al día siguiente, modifiqué mi testamento una vez más. La casa seguiría yendo a la fundación, pero creé un fideicomiso especial para la educación de mis nietos. Un fondo que pagaría sus estudios universitarios, pero que sus padres nunca podrían tocar. Dinero que estaría disponible solo para gastos educativos, supervisado por el banco y por el licenciado Martínez. También establecí un pequeño fondo de emergencia para casos como el que Carmen me había presentado. No dinero directo para mis hijos, sino ayuda específica para cubrir necesidades básicas de mis nietos: comida, ropa, medicinas, renta de una vivienda modesta. Ayuda que vendría con condiciones estrictas y supervisión profesional. Cuando tuve todo preparado legalmente, llamé a Carmen. Te voy a ayudar, le dije, pero no de la manera que tú esperas. No vas a volver a mi casa. No voy a pretender que somos una familia feliz después de todo lo que pasó. Pero tampoco voy a permitir que mis nietos sufran por tus errores. Le expliqué el fideicomiso, las condiciones, las reglas. Ayuda para sus hijos, pero con supervisión externa. Dinero para educación, pero nunca efectivo que pudieran malgastar. Una red de seguridad para mis nietos, pero no una recompensa para la traición de mis hijos. Carmen lloró durante toda la llamada. Me pidió perdón una y otra vez, me suplicó que la perdonara, que le diera una oportunidad de demostrar que había cambiado. Mamá, me decía, he aprendido la lección. Ahora sé lo que perdí. Sé lo valiosa que eras y lo mal que te tratamos. Carmen. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma: las lecciones no se aprenden cuando se necesita algo. Se aprenden cuando se tienen consecuencias. Durante meses ustedes me dijeron que ya no era parte de su familia. Ahora yo les digo que ustedes ya no son parte de la mía. Pero mis nietos siempre serán mis nietos. Los meses siguientes fueron extraños. Mis nietos comenzaron a visitarme regularmente, traídos por trabajadores sociales o por familiares lejanos que habían ofrecido ayudar con la supervisión. Era doloroso y hermoso a la vez verlos, amarlos, cuidarlos sin tener que lidiar con la toxicidad de sus padres. Sofía, que ahora tenía 9 años, me dijo una tarde mientras hacíamos galletas juntas: abuela, mami llora mucho y dice que tú ya no la quieres. Pero yo creo que sí la quieres, solo que estás muy lastimada. Esa niña tenía una sabiduría que me partía el alma. Tienes razón, mi amor, le respondí. A veces amar a alguien significa protegerse de ellos. Roberto. Intentó verme una vez más, 6 meses después de la llamada de Carmen. Llegó a mi puerta un domingo por la tarde, sin la arrogancia de antes, sin la sonrisa falsa. Se veía mayor, cansado, derrotado por sus propias decisiones. Se quedó parado del otro lado de mi reja, respetando la orden de restricción, pero necesitaba decir algo. Mamá, gritó lo suficientemente fuerte para que yo lo escuchara desde la ventana: sé que no merezco tu perdón. Sé que fui un hijo terrible. Pero quiero que sepas que me arrepiento todos los días. Que no pasa una noche sin que recuerde la cara que pusiste cuando te dijimos esas palabras horribles. No salí a hablar con él. Me quedé detrás de la cortina, escuchando, sintiendo cómo se me apretaba el pecho. Perdí mi trabajo por las apuestas, continuó. Perdí mi casa, casi pierdo a mi familia. Y lo único que me duele más que todo eso es haber perdido a mi madre. Haber perdido a la mujer que me crió, que me amó sin condiciones, que me enseñó todo lo que sé sobre ser una buena persona. Se quedó ahí parado más de una hora, hablando solo, pidiendo perdón al viento, contándome sobre sus arrepentimientos. Y sus noches de insomnio. Cuando finalmente se fue, yo estaba llorando detrás de la ventana. No de tristeza, sino de una mezcla compleja de emociones que aún no sabría cómo describir. Esa noche escribí en mi diario, algo que había empezado a hacer después de todo este proceso: hoy Roberto vino a pedir perdón. Creo que era sincero, pero la sinceridad no borra el daño. El arrepentimiento no regresa el tiempo perdido. Quizás algún día, antes de que me muera, pueda hablar con él. Quizás. Pero hoy todavía no. Eduardo fue dado de alta de la clínica de rehabilitación hace 3 meses.
Su hermana Carmen me llamó para contármelo, pensando que me gustaría saberlo. Está diferente, mamá, me dijo. Está sobrio, está trabajando, está yendo a terapia. Pregunta por ti todos los días. Me alegro por él, le respondí, y era verdad. Espero que mantenga su sobriedad y que encuentre la paz que nunca tuvo. Pero eso no cambia lo que pasó entre nosotros. Carmen suspiró del otro lado de la línea. Mamá, ¿nunca vas a poder perdonarnos? Carmen, le dije, el perdón no es un interruptor que se prende y se apaga. Es un proceso largo y complicado. Y para que funcione, todas las partes involucradas tienen que estar dispuestas a hacer el trabajo necesario, no solo la persona que fue lastimada. La verdad es que he estado trabajando en perdonar. No por ellos, sino por mí. Porque tu abuelo tenía razón sobre el veneno del rencor. He ido a terapia con una psicóloga especializada en conflictos familiares. He aprendido a separar el amor que siento por mis hijos del dolor que me causaron. He aprendido que se puede perdonar sin olvidar, que se puede amar a distancia, que se puede proteger el corazón sin cerrarlo completamente. Mi terapeuta, la doctora Jiménez, me explicó algo que me ayudó mucho. Esperanza, usted fue víctima de abuso emocional y financiero por parte de sus hijos. El hecho de que sean familia no hace que ese abuso sea menos válido o menos dañino. Perdonar no significa que tiene que exponerse nuevamente a ese abuso. Hace un mes, Javier, mi nieto mayor, se graduó de la preparatoria. Fue el primero de la familia en hacerlo sin problemas académicos o de conducta. Quería que yo estuviera en su graduación, pero sabía que eso significaría ver a sus padres, romper años de límites cuidadosamente establecidos. Decidimos hacer nuestra propia celebración. Javier vino a casa con su novia, una muchachita dulce llamada Patricia, y cocinamos juntos su comida favorita. Le regalé el reloj de oro que había sido de tu abuelo, el mismo reloj que había planeado darle a Roberto cuando se graduara de la universidad. Abuela, me dijo Javier mientras se probaba el reloj, quiero que sepas que cuando tenga mi propia familia, voy a hacer las cosas diferentes. Voy a respetar a mis padres, pero también voy a proteger a mi esposa y a mis hijos de cualquier toxicidad familiar. Tú me enseñaste que el amor verdadero incluye límites saludables. Ese día me di cuenta de que mi decisión de hace 2 años había valido la pena. No solo había protegido mi dignidad y mi patrimonio, sino que había enseñado a las nuevas generaciones de mi familia algo importante sobre el respeto, sobre las consecuencias, sobre el amor propio. Ana, la hija de Eduardo, cumplió 18 años la semana pasada y vino a vivir conmigo temporalmente mientras decide que estudiar en la universidad. Tenerla en casa ha sido como recuperar una parte de mi corazón que creía perdida para siempre. Ella cocina conmigo, ve las telenovelas vespertinas conmigo, me cuenta sobre sus sueños y sus miedos. Abuela, me dijo anoche mientras cenábamos, gracias por no rendirte. Gracias por enseñarnos que las mujeres también tenemos derecho a ser respetadas, incluso por nuestros propios hijos. Especialmente por nuestros propios hijos. Sus palabras me recordaron por qué había tomado esas decisiones difíciles. No solo por mí, sino por todas las mujeres de mi generación que han sido despojadas por sus propias familias. Por todas las abuelas que han sido desechadas después de una vida de sacrificios. Por todas las madres que han confundido el amor incondicional con la tolerancia al maltrato. Esta mañana, mientras desayunaba en mi cocina con Ana, sonó el teléfono. Era Carmen otra vez. Mamá, me dijo, y su voz sonaba diferente, más madura. No te llamo para pedirte nada. Solo quería decirte que ayer vi a Sofía jugando en el parque y me contó sobre las galletas que hacen juntas. Me contó lo feliz que es cuando está contigo. Hizo una pausa y continuó, quería agradecerte por seguir siendo su abuela a pesar de que yo no supe ser tu hija. Quería decirte que respeto tu decisión de mantenernos alejados. Y quería preguntarte, ¿crees que algún día, cuando seas muy viejita y necesites que alguien te cuide, podrías considerarme? No como tu hija, porque entiendo que perdí ese derecho, sino como alguien que te debe tanto que nunca podré pagarte. Por primera vez en 2 años, su voz no tenía manipulación, no tenía expectativas ocultas. Solo tenía dolor genuino y, quizás, el comienzo de la humildad real. Carmen, le dije después de un largo silencio, no puedo prometerte nada sobre el futuro. Pero puedo decirte esto, el hecho de que estés haciendo esta pregunta, de esta manera, sin exigir nada, me dice que quizás sí has aprendido algo de todo este dolor.
Después de colgar, me quedé pensando en mi mesa del comedor, la misma mesa donde hace 2 años mis hijos pusieron los papeles que querían que firmara para despojarme de mi casa. La misma mesa donde ahora desayuno con Ana todas las mañanas, donde hago tareas con mis nietos que me visitan, donde escribo en mi diario las reflexiones de una mujer que aprendió a valorarse a sí misma después de los 70 años, si pudiera hablar con esa mujer de hace 2 años, esa mujer asustada y traicionada que lloraba en su mecedora, le diría esto: el dolor que sientes hoy se va a convertir en sabiduría mañana. La soledad que temes se va a convertir en paz. La familia que estás perdiendo te está enseñando a construir una nueva, basada en respeto mutuo en lugar de obligaciones de sangre. Le diría que está bien llorar por los hijos que creía tener pero que nunca existieron realmente. Que está bien hacer duelo por la familia perfecta que imaginó en su mente pero que nunca fue real. Y que está bien, más que bien, proteger su dignidad y su futuro, incluso si eso significa estar sola por un tiempo, porque la soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía tóxica. Porque el respeto propio vale más que la aprobación de personas que no te valoran. Porque una mujer que se defiende a los 74 años está enseñando a sus nietas que nunca es demasiado tarde para encontrar tu propia voz hoy, mientras escribo estas líneas en mi diario, puedo escuchar a Ana cantando en la cocina mientras prepara la cena. Puedo oler las flores de mi jardín que crecen libres sin la presión constante de visitas no deseadas. Puedo sentir la paz de una casa que finalmente es un hogar real, no un campo de batalla emocional. Mis hijos me dijeron que ya no era parte de su familia. Al día siguiente, les quité hasta el apellido de mi testamento. Pero lo más importante que hice fue recuperar mi nombre real, Esperanza. Una mujer que vale por sí misma, que merece respeto, que tiene derecho a vivir en paz después de décadas de dar todo por otros. Y si alguno de mis hijos está escuchando esta historia, quiero que sepan esto: la puerta de mi corazón nunca se cerró completamente. Pero aprendí a poner una cerradura que solo se abre con respeto genuino, con acciones consistentes, con amor real en lugar de necesidades desesperadas. La vida me enseñó que el amor verdadero no es someterse al maltrato. El amor verdadero es establecer límites que protejan la dignidad de todos los involucrados. Y que una familia real se construye día a día con actos de cariño, no se hereda automáticamente por compartir sangre. Esta es mi historia, hijo. La historia de una mujer que aprendió a defenderse cuando menos lo esperaba, que encontró fuerza donde creía que solo había debilidad, que descubrió que nunca es demasiado tarde para escribir un nuevo capítulo en tu propia vida. Y si hay otras abuelas, otras madres, otras mujeres escuchando esta historia y reconociéndose en mis palabras, quiero decirles esto: ustedes también merecen respeto. Ustedes también tienen derecho a la paz. Ustedes también pueden elegir quién forma parte de su familia, sin importar los lazos de sangre, porque al final del día, la familia verdadera no es la que te toca por nacimiento. Es la que eliges construir con amor, respeto y reciprocidad genuina. Y esa familia, créanme, vale cualquier sacrificio y cualquier decisión difícil que tengan que tomar para protegerla. Suscríbete si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares, si te recordó que nunca eres demasiado viejo para defenderte y nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Porque todos merecemos una familia que nos ame no solo cuando les conviene, sino especialmente cuando somos vulnerables. Esta es mi historia. Y ahora es parte de la tuya también.